Pues básicamente en su enorme sencillez, rigor y didactismo, porque explicarnos en algo más de 100 páginas cómo se produjo la desaparición de Al-Ándalus en España es tarea casi tan hercúlea como escribir 10 tomos sobre la cuestión, que seguramente abarcaría mucho más, pero que Felipe Maillo sintetiza y explica de manera muy gráfica y yo diría que a veces incluso divertida y amena. ¿Y quién mejor que el propio Felipe Maillo para adentrarnos en esta cuestión? Felipe, uno tiene la impresión, leyendo su libro, de que a los españoles andalusíes los echaron del país, si es que los echaron a todos, pues los españoles más bárbaros procedentes del norte, y que esto fue lo que destruyó, si es que llegó a destruirla del todo, aquella próspera civilización. ¿Esto es una impresión correcta o tiene sus matices? Sí, tiene sus matices porque ellos no eran españoles, nunca se tuvieron portales y jamás eso existió, ¿no? O sea, ellos eran musulmanes y sus referencias culturales eran unas referencias culturales completamente árabo-islámicas, no tenía nada que ver con lo romano, con lo clásico, con nuestra civilización, nada que ver. Uh-huh. Y respecto a la pervivencia de aquella cultura, ¿realmente la desaparición, la destrucción fue tan radical o estos vestigios que aún nos quedan, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, todo este lenguaje que pervive en nuestra lengua, todo este vocabulario, hace pensar que no fue todo tan radical como se puede suponer? Y fue muy radical, porque el que hayan quedado esos vestigios arquitectónicos, en realidad estuvieron durante, o sea, los cristianos se dedicaron a deportar desde ya de las grandes conquistas del siglo XIII, todos los mudéjares desaparecieron, o sea, ya en el siglo XIII habían prácticamente desaparecido, y luego ya cuando se conquista completamente el reino de Granada, ellos van a marcharse, la superestructura se marcha, emigra rápidamente, y el pequeño pueblo intenta quedarse en un régimen de mudejarismo, pero con sus notables al frente, mientras que esos notables lo que querían era realmente tener el poder, pero como ya no lo tenían, emigraron. Entonces quedó descabezada la sociedad andalusí, y fue fácil. Después de deportarlos ya viene una limpieza étnica, pues una limpieza étnica en toda regla, ¿no? Durante siglos, desde el siglo XIII, XIV, XV, XVI y XVII. No queda nada, es increíble cómo barrieron con todo. Y cuando se habla de iglesias mudéjares, en realidad esas iglesias sí tienen la técnica arquitectónica, digamos, mudéjar, que tiene que ver con el Islam, tiene que ver con Persia, porque eso viene de Persia, finalmente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la función y el oficio de esas iglesias mudéjares es completamente cristiano. Uh-huh. Y además es una limpieza étnica, pero sin embargo que no alcanza al lenguaje, al vocabulario. No. ¿Por qué pervive esto? Eso pervive porque había unas realidades, era un pueblo mucho más culto en su momento, en la Alta Edad Media, y ante esas realidades los cristianos tuvieron que aprender de ellos. De ahí que en la toponimia encontremos muchas medinas a donde ellos no estuvieron nunca, ni las fundaron ellos. Sencillamente que en esa tomaban la institución de la medina con su mercado, etcétera, etcétera, etcétera. O Socó, al Foco, que estaba en el País Vasco francés, tampoco llevó nunca dominación, ¿no? Pero toman la institución del Foco, ¿se da cuenta? Y entonces van penetrando en el idioma castellano, sobre todo en el castellano, que es el que más araísmos tiene de toda la península, van penetrando palabras que remiten a unas realidades desconocidas o cuasi desconocidas para los cristianos, y entonces esas palabras cuajan en el idioma castellano, y de ahí que tengamos ese bonito idioma, que tenemos sinónimos perfectos en una y que vienen del latín o que vienen del árabe, ¿no? Y por ejemplo, es muy bonita la lengua castellana, es muy bonita. ¿Por qué? Porque podemos decir arrayán y podemos decir mirto, es lo mismo, remite al mismo referente. O sea, es una de las pocas lenguas, junto con el inglés, que también tiene el pro mayor esta solución entre lo que era el francés y lo que era la lengua germánica, ¿no? Tiene la misma solución. Nosotros hacemos de la lengua latina y la lengua árabe, ¿no? Y de ahí que esa lengua sea tan rica, porque somos las dos lenguas que tienen sinónimos perfectos, porque ningún sinónimo suele ser perfecto. Se recubren parcialmente, no es lo mismo bonito que hermoso, que bello, ¿me entiendes? Que lindo. Uh-huh. No se recubren perfectamente, uh-huh. Pero nosotros tenemos sinónimos que se recubren perfectamente, como le acabo de, ¿no?
Lo mismo decir Almoradug que Mejorana, es lo mismo. ¿Se da cuenta? Perfecto. Y eso sí, eso ya forma parte de nuestro acervo cultural. Y si los andalusíes eran más ricos y más cultos, como usted menciona, que los críticos que los cristianos del norte peninsular, y el Islam en su conjunto era más poderoso que los países del occidente europeo, al final, ¿cómo es que cayó Al-Ándalus? Claro, ¿Usted menciona en el libro que quizá pudiera ser un exceso de confianza? No. Mire, eso era cuestión del... había varias cosas, ¿no? Había una concepción sobre el territorio totalmente distinta. Ellos se aferran a sus nombres, a sus linajes. El territorio... hablar del Andalus, el Andalus se va encogiendo cuando van conquistando los cristianos, pero sigue siendo el mismo Andalus. El Andalus no tiene grandes exigencias políticas o ideológicas. Más que nada es un término casi geográfico, ¿se da cuenta? Mientras que los cristianos tenían muy en cuenta lo que querían. Lo que querían era habían perdido antaño el territorio y querían recobrarlo y construir una ideología muy fuerte. La ideología, por ejemplo, no solamente de los reyes astures o de los reyes que sucedieron después, ¿no? Que se creían descendientes de los visigodos, obviamente, ¿no? Sino que Alfonso X el Sabio elaboró una ideología poderosísima. También los catalanes con Jaime I el Conquistador, pero no tan fuerte. Y eso da lugar a que partan de otras coordenadas, ¿no? Siendo más ricos, siendo más cultos, siendo demográficamente mucho más poderosos, mucho más numerosos, no pudieron hacer frente a lo que se les venía encima, porque tenían que vérselas con una formación feudal sumamente agresiva, poderosamente armada, mientras que ellos tenían un régimen de tipo, o sea, un sistema de tipo tributario, mercantil, donde el pueblo tributaba para que sus notables lo defendieran, o sus mercenarios en este caso, porque estaban cortados, porque tenían un ejército más que nada un ejército mercenario. Estaba cortado la población. Entonces, si los cristianos superaban las circunscripciones militares, que tenían tres, una en Zaragoza, otra en lo que sería Toledo y otra en Badajoz, una vez que superaban el candado militar de esas marcas militarizadas, entraban en Al-Ándalus y se las veían con poblaciones inermes y ellos poderosamente armados. De ahí que eran tan ricos que pudieron sustentar a una formación social parásita durante siglos. Y muchas de esas iglesias que vemos hoy, de esas iglesias románicas, por ejemplo, por aquí, donde el excedente no daba para construir eso, pudieron construir esas iglesias porque era incesante las cabalgadas que hacían los cristianos hacia Al-Ándalus para robar y para procurarse botín. ¿Se da cuenta? No pudieron, sencillamente porque sus sistemas eran distintos. Estamos hablando de la desaparición de Al-Ándalus, el libro que Felipe Maillo acaba de publicar en una edición revisada y actualizada y que se ha convertido en una obra de referencia. Estamos hablando de esta eficacia bélica. Siempre decide una eficacia bélica de un conflicto armado, una guerra, y aunque hoy en día los dictadores suelen perderlas casi todas, desde Saddam Hussein hasta Muammar el Gaddafi, lo acabamos de ver en Libia, lo cierto es que aquel tiempo usted sostiene que era al revés y que esa sociedad tributario-mercantil de la España musulmana era menos agresiva que esas sociedades estatales y feudales del norte, hasta punto de que esto fue decisivo. Por ejemplo, usted cuenta en el libro la historia de aquellos 80 cristianos a caballo que derrotaron a un general y 400 soldados árabes que salieron a defender la Alcazaba de Almería. ¿Esta eficacia bélica también fue decisiva, como usted sostiene? Sí, fue muy decisiva, o sea, no solamente, pero también hay otros factores que influyeron en eso, no solamente la eficacia bélica, pero eran muy eficaces, porque estaban muy armados, y tenían esos señores de renta, tenían una serie de siervos que podían trabajar para hacerles a ellos una coraza, para estar ellos muy bien armados, y ellos se entrenaban diariamente en ejercicios militares, y caían sobre poblaciones que no tenían nada de militar. Y aunque cayeran y se las vieran con un ejército de tipo de mercenario, los mercenarios no luchan tan bien como un ejército nacional,
si me permite el término, ¿no? No luchaban. Ellos se la jugaban de forma que entraban por la noche, por ejemplo, un simple adalid aquí de Salamanca entró y escaló la muralla de Córdoba y se hizo con una torre. Enseguida mandó aviso, eran unos cuantos, nada más. Mandaron aviso a Toledo enseguida que viniera la milicia de Toledo que, oye, que había un hombre encaramado en la muralla de Córdoba. De ahí dan noticia al rey, que el rey viene ya con el fonsado, con el ejército mucho más tarde, porque venía del norte, del otro lado de la cordillera, del sistema central, hasta que llegan allí y conquistan Córdoba. O sea, se ganaban el pan continuamente, aunque hubiera un tratado de paz con las parias que pagaban los notables musulmanes a los reyes cristianos, aunque pagaran esas parias, la gente de la frontera entraban diariamente a buscarse su pan. O sea, luchaban, o sea, eran hombres entrenados. Muy entrenados ante gentes que no tenían ese entrenamiento. Los mercenarios y los ejércitos esclavos no luchan con el mismo arrojo. Ellos se la jugaban, sabían que si perdían morían. ¿Se da cuenta? Porque iban a robar y traían la milicia de Salamanca traía desde por ahí desde Badajoz, traía un montón de gente, porque ellos normalmente tomaban seres semovientes, o sea, ganado que se pudiera mover, que se pudiera trasladar, o gente también para hacer los esclavos y venderlos, ¿no? Bien, traía un montón de ellos. Cuando de repente se ven ante un ejército almorávide, ¿qué hicieron? Mataron a todos los esclavos que traían para no sea que se pusieran a luchar y les vinieran por detrás, y se quedaron allí, o sea, acamparon por la noche, mientras los optimates de Salamanca, los que pudieron, se escaparon, y los que quedaron allí murieron al día siguiente. Impresionante este libro de Felipe Maillo de la desaparición de Al-Ándalus. Una última cuestión es que uno nunca es consciente del todo del enorme desastre que se le viene encima y de la debacle de una civilización o de una época, pero para usted parece claro que los andalusíes no fueron conscientes tampoco. ¿En qué se basa para afirmar esto y qué influencia tuvo esa miopía en la debacle final de su civilización en España? Sí, ellos no fueron muy conscientes, salvo algunas mentes egregias se daban cuenta que las cosas iban muy mal, pero ellos no eran conscientes totalmente, no se daban cuenta de lo que se les venía encima, que iba a ser, o sea, no iba a ser sencillamente convivir con ellos, se intentó, hubo 3 reyes que intentaron que existiera esa convivencia. Uno fue Alfonso VI, el conquistador de Toledo, otro fue Alfonso VII, el Parvus Rex, porque entró a reinar muy jovencito, y otro fue Fernando III el Santo. Pero como vieron que era imposible una asimilación, que era imposible asimilarlos, ya drásticamente en tiempo de Alfonso X, el sabio, ya se pone en marcha una política de extrañamiento, una política de acabar con el Islam de esa forma, expulsándolos. Y eso fue así durante siglos y siglos y siglos y siglos. Les dio tiempo perfectamente a limpiarlo todo. Fíjese, hoy día hay unas pruebas genéticas. Yo acabo de publicar un libro que se llama Acerca de la conquista de Hispania, imprecisiones, equívocos y patrañas. Está en Editorial Trea. Bueno, ahí hay ahora ya unas escalas genéticas muy importantes, cuando se habla que de los ojos moros, o cuando se habla de que nosotros tenemos mucho de árabe. Eso fue una idea que puso Dosi, el gran arabista, en el año 1850 a circular por ahí, pero eso es una vía muerta. Hoy día la genética dice exactamente que hay un corte genético total en el estrecho de Gibraltar, y es porque, como digo, esas poblaciones se extrañaron, fueron expulsadas. Todo aquel que tuviera algún vestigio moro se lo expulsó. ¿Y esos cambios que no afectan a los apellidos? Quiero decir, ¿por qué pervive todavía esos apellidos de ascendencia árabe? Sí, naturalmente que los hay, porque aquellos nobles, normalmente eran nobles, aquellos nobles que enseguida se metieron en el crisol cristiano, esas familias, como los Venegas, etcétera, de Granada, se acuerda de toda esta gente, ¿no? Los Alcántara puede ser, los Muley incluso. Sí, efectivamente, aunque los Muley puede ser que sean un poco más tardíos, pero bueno, bien, esa gente supo reaccionar, como hubo otro judeo conversos como Pablo de Santa María, etcétera, que fue el gran rabino de ellos, ¿no? Supieron adaptarse, supieron evolucionar, se metieron en el crisol cristiano, y de ahí que esas familias luego tuvieran esa relevancia, que luego, pero claro, como digo, una golondrina no hace la primavera, ¿no? Son muy pocos. O sea, realmente, cuando vino la expulsión general del año 1609, en fin, ya en el siglo XVII,
El obispo de Tortosa se las vio y se las deseó para que se quedaran allí unos cuantos artesanos, unos cuantos tejedores de la seda, para que no se expulsasen, en fin, para que se las vio y se las deseó, eran muy pocos, pues no querían, y fue uno de los ejemplos rarísimos que se dan en esa expulsión general. No transigían en esto. Pues magnífico libro de la desaparición de Al-Ándalus. Es el libro que Felipe Maillo acaba de publicar en una edición revisada y actualizada y que se ha convertido, como decía antes, en una obra de referencia gracias a su condición de arabista y de medievalista. Muchísimas gracias, Felipe Maillo, por atendernos, por este extraordinario libro de la desaparición de Al-Ándalus y por atender en estas explicaciones a nuestros oyentes. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes.